Cuando parece que ya nada funciona, cuando parece que uno hace todo lo que tiene que hacer y no ve la respuesta de parte de Dios para nuestras vidas, cuando parece que Él se calla y permanece en silencio y no nos escucha, entonces, hermano, debemos revisar nuestra propia vida. Tarde o temprano, nosotros, hombres y mujeres de fe, todos llegamos a un lugar donde nos sentimos tentados a decir simplemente, no parece que nada vaya a funcionar. Pero no escuche esas palabras ni esos pensamientos, porque el que está en usted es poderoso para derribar muros, romper cadenas y sacarlo adelante en medio de su aflicción. Bueno, en una conmovedora situación en la Biblia, donde nada parecía funcionar, quiero que abran sus Biblias en Mateo 17, verso 14. 17, verso 14. Bueno, la palabra del Señor dice así: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y él respondió, Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Vino entonces uno de los discípulos a Jesús aparte y dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nada os será imposible, hermano, hermana, si tú estás en este lugar y viniste porque estás completamente desesperanzado, o tienes un problema que no has podido solucionar, o estás enfermo. Ten esperanza en la palabra de Dios, porque Él está presente en este lugar y Él se pasea en medio nuestro. Y si tú dijeras, como esa mujer que dijo: si tan solo toco el manto, seré sanada, piensa en eso. Él va pasando por tu lado. Si tan solo le tocare, Él me responderá en este día. Aquí encontramos a un padre con una tremenda necesidad de su hijo, que este hijo sufría de ataques demoníacos y trataba de suicidarse muchas veces. Pero él trajo a su hijo a los mejores evangelistas de liberación del momento, pero todos fracasaron. Hay veces que nada, hermano, parece funcionar en nuestras vidas. Bueno, yo ahí tengo una petición que parece que nunca me funciona, pero confío en Dios, ¿ya? Porque a veces tarda el Señor, pero lo que sí tengo plena certeza es que Él cumple su palabra y responde a la oración. Siempre hay esperanza, eso no lo olvide. Siempre hay esperanza. Te aseguro que siempre hay esperanza cuando usted o yo estemos en problemas, ¿ya? David dijo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá su socorro, hermano? De Dios, que hizo los cielos y la tierra. Mire, Él hizo los cielos, los astros. ¿Cómo no va a solucionar un problema tan pequeño de nosotros, humanos, chiquititos, como hormiguitas? Él hizo toda la creación. Por lo tanto, debemos tener esperanza cuando nada nos funciona. Porque cuando nada humanamente podemos hacer, ahí recién entra
Jesucristo mismo al escenario de la fe. Si podemos activar la palabra de Dios en medio de nuestros fracasos, entonces podemos encontrar la ayuda de Dios. Jesús le dijo al hombre que trajera a este joven ante él. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del joven y éste quedó sano en el mismo instante. Ahora, primero, ¿qué tengo que hacer yo? Examinarme, Señor, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué no está funcionando en mi propia vida? Que no recibo la respuesta. Cuando me enfrento a la adversidad, debo encender un farito de Dios en mi corazón para revisar mi propia vida. Quiero descubrir si he pasado por alto algo que debo corregir, porque a veces nos creemos perfectos y somos, pero ¿para qué le cuento? El Señor cubre multitud de pecados, porque el Señor sabe todos mis pecados. Entonces, y los hermanos creen que soy santa, 3 veces santa, y soy pecadora, pero Dios me cubre y le doy gracias a Él. Soy como Marta, afanada y turbada todos los días de mi vida, aunque quiero ser María, siempre soy Marta. Pero bueno, ya llegará el día que sea María y de reposo en los pies de Jesucristo. ¿Ya? Tenemos que ver, hermanos, si en nuestro corazón hay envidia, celos o algo en contra de alguien. Tiene que saberlo, examina. Dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. El Señor conoce todo nuestro ser. Sé que también si no tengo un cerco, un muro alrededor de mí, algo extra de afuera puede entrar en el entorno de mi vida que me contamine. Job tenía un cerco a su alrededor. Dios le consintió a Satanás traspasar el cerco porque Job permitió que el miedo entrara en su vida. Y él dejó una pasadita, un hueco en medio de su cerco. ¿Ya? Y lo que más temía le sobrevino. Lo que Job más le asustaba le sucedió. Por eso debemos revisar nuestra vida. Y alrededor, la sangre de Cristo debe estar sobre nosotros, porque ella nos cubre, nos protege y nos alienta. Porque debe recordar usted que alrededor suyo acampan ángeles que los defienden, que los guían. Y está el Espíritu Santo que le toma de la mano y lo dirige por el buen camino. Aunque usted quiera irse por otro lado, Él lo tira y lo lleva siempre a postrarse delante de Dios. El cerco puede romperse por un espíritu rencoroso, celos, envidia, contiendas, mezquindad, codicia, malos deseos o un pecado no perdonado. Mire, yo he practicado esto toda mi vida. La Cristinita sabe, porque ella me conoce. Yo si me enojo con alguien o tengo algo con alguien, yo no dejo que al otro día eso siga en mi corazón. Y aunque yo no tenga culpa alguna, yo voy y pido perdón. Pero nunca dejo que mi enojo o mi malestar dure hasta el otro día. No. Porque uno debe ser sin rencores, sin resentimientos y olvidarlo. No que después diga, hoy, pero él me hizo esto, pero este otro me hizo esto otro. Olvídese, no lo recuerde porque Dios se olvidó de todos sus pecados y lo perdonó. ¿Quién somos nosotros para no perdonar y no tener comunión? Somos el cuerpo de Cristo, somos hermanos en la fe, somos hijos del mismo Dios Altísimo. Debemos tener el mismo espíritu, el mismo amor unos con otros y abrazarnos y sostenernos en esta vida para llevar adelante los planes que Dios tiene con esta, todos dicen pequeña comunidad, pero esta es una gran comunidad, porque el que levantó esta obra es Dios
todopoderoso. Bendito sea Dios. Y esta obra va a crecer y se va a expandir mucho más allá de lo que nuestros ojos puedan ver. Si la palabra de Dios no está funcionando para ti, primero debemos examinarnos a nosotros mismos. ¿Y qué dice Romanos 12:10? Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, con todos los hombres. Entonces, hermano, debemos eso. Y lo otro que debemos hacer es revisar las promesas de Dios. Yo tenía una Biblia donde tenía marcadas todas las promesas y me la robaron. Pero espero que el que me la robó aproveche todo eso que estaba marcado. ¿Ya? Bueno, lo importante es cuando usted lee las promesas y recibe una para su vida, apropiese de ella. Yo me apropié hace muchos años de una promesa, llevaba como 3 días en el Señor, y leí Mateo 7:7. Y dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, ¿qué dice? Recibe. Y yo eso le reclamo en todas mis necesidades. Yo le digo, Señor, perdóname, no te estoy chantajeando, pero tu palabra dice, pedid y se os dará. Así que por favor, dame de acuerdo a la necesidad. Entonces, hermano, tiene usted que apropiarse de todas las promesas que encuentre y haga las suyas. Haga las suyas, ¿ya? Si está confiando en una promesa para sanación, haga la propia, ¿ya? Hay muchas promesas de sanidad para su vida. Si aquí alguno está enfermo, hermana Daris, que sé que tienes un problema en tu pierna, no te preocupes. En este mismo instante, apropia de esta promesa. Dice, en 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida, que dice, fuisteis sanados. No que seráis sanados mañana o pasado, fuisteis sanados. En este instante es que se está pronunciando la palabra de Dios, fuisteis sanados. Carlitos, mi amado esposo, el Señor puso un ángel que me ayudó a pagar todos los exámenes de él, pero el último examen es que se hizo todo al cerebro, una resonancia magnética, muchas cosas. Y el lunes sabemos todos los resultados. Pero en uno me hicieron firmar un papel, no le conté a él para que no se asustara, que podía no resistir ese examen y fallecer. Pero yo tenía que decir si se hacía o no. Y firmé, confiando en Dios. Y mientras lo estaban haciendo, vino, ustedes saben, el enemigo, hoy si le pasó algo. Bueno, oré al Señor y cuando después salió el que le hace los exámenes, yo le pregunto, ¿cómo el examen resultó? Me dijo, súper bien, no hubo ni un problema, salió todo bien, el lunes venga a buscar el resultado. Así que, y bueno, según ellos no puede manejar porque no le llega suficiente sangre al cerebro. Pero ahí está sentadito y me vine con él. Y gloria al Señor. Así que usted créale nomás. Él es Lázaro, porque el Señor ya lo ha levantado 2 veces de la muerte. Pero ahora, bueno, no sé, la próxima semana mejor dicen cuándo tiene que ponerse un marcapaso. Pero yo le digo, Señor, ya, pero que no le toque en su corazón, porque si no, yo quiero que siga enamorado de mí, porque es el otro milagro, pues hermano. Porque yo ya estoy viejita, gordita, arrugadita. No cuando era Lola, pues. Entonces, Él me sigue amando. Es el milagro más grande que ha hecho el Señor. Le doy gracias a Dios por eso. Ese es un paréntesis, ¿ya? Hermana Daris, tú que yo sé que estás sufriendo por eso y todos los que están sufriendo aquí por alguna enfermedad. En Éxodo 15:26 dice, yo soy Jehová, tu sanador. Reclámele con la palabra, Señor, tú eres mi sanador, demuéstramelo, que tú eres mi sanador. En Jeremías 32:27 dice, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No, porque Él es todopoderoso, a no ser que quiera darse un gusto con usted y cortar la flor más hermosa de su jardín y llevárselo delante de su presencia.
eso ya es otra cosa. Cuando alguien parte con el Señor, yo una vez lloraba mucho por una persona que partió y el Señor me habló así. Yo escogí el botón más hermoso de mi jardín para llevarlo delante de mi presencia. Así, hermano, que si Él quiere gozarse con usted y se va, chao Lunita, ya, pero bien. Bueno, el Salmo 120 dice, envió su palabra y lo sanó. Señor, yo te reclamo en este instante que tú envíes tu palabra en medio de esta comunidad y sanes. Envía ahora, Señor, tu palabra, tócalos y sánalos. Ahora, Señor, en el nombre de Jesucristo, porque tú eres Dios todopoderoso y a millares misericordioso. Él mismo dice que tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Hay poder, hermanos, en el nombre de Jesús. Puede parecer que el enemigo te está reduciendo a la nada, pero si revisas sus promesas y depositas toda tu confianza en la palabra de Dios, obtendrás la victoria, porque tú no luchas solo, hay un ejército acampando alrededor de ti, son ángeles, arcángeles, que Él envía y te rodean para proteger tu vida. La palabra de Dios, hermana, es extraordinaria, tiene un poder increíble, crea órganos nuevos, regenera, sana, y es de toda confianza. No es como la palabra nuestra que un día dice sí, al otro día dice no, un día dice sí, después se olvida de lo que prometió. Él no es mentiroso, Él es real y verdadero. Y Él inspira la fe. Una vez que afirmas la palabra en ti, ya no habrá enfermedad, ya no habrá pobreza, ni dolencias, ni derrotas, ni calamidades. Alabado sea Dios. Afirme su necesidad en una promesa de la palabra de Dios y aprópiese de esa promesa, ¿ya? Porque la palabra de Dios está afirmada en ti para siempre. La palabra de Dios es la que nos sostiene. La palabra de Dios te llevará a una fuerza superior de la fe. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Revisa tus promesas, descubre lo que Dios dice, comprueba si te ha dicho la verdad, verifica si aún dice lo que tú crees que dice y acuérdate de Dios y recuérdate lo que Dios dice. Pero también otra cosa es importante, revisar tu confesión de fe. Y yo aprendí, la fe que tengo, la aprendí de mi obispo Cristian Casanova. Él siempre me transmitió fe a mi vida. Y él decía en un sermón, que aquí lo tengo un poquito escrito, decía él, la fe es mi victoria sobre el pecado, sobre la tentación, sobre la pobreza, sobre mi enemigo que es Satanás, contra cualquier obstáculo en mi carrera hacia el éxito. La fe en Dios, decía él, es mi victoria. Y además decía, esencialmente su pastor, decía, es un predicador de fe. Y decía, la razón es porque la fe me ha traído al lugar donde yo estoy. La fe, dice, me ha hecho un vencedor, un ganador. Ha vindicado en cada encuentro que he tenido con el enemigo, con la vida o con la gente. La fe me ha enseñado a llamar las cosas que no son como si fuesen. La fe me ha capacitado para yo vivir en un nivel de vida que no es controlado por los cambios de circunstancias o los cambios de ánimo o de los cambios económicos o de los cambios de la gente que me rodea, incluyendo a ustedes, decía él. Por eso es que soy un predicador de fe,
Bueno, y sigue harto porque escribí harto de él, pero eso es para otro día. ¿Ya? Pero para que recuerden, nosotros somos sus discípulos, somos sus seguidores. Por lo tanto, tenemos que tener esa misma fe que le dio la victoria a él. Esa fe nos va a dar la victoria a cada uno de nosotros. Jesús dijo, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Debes entrenarte para hablar y creer la palabra de Dios constantemente y debes vivirla a diario. En la lengua hay poder de vida y de muerte. Por eso siempre revisa tus palabras. Normalmente cuando tienes un problema es que no estás diciendo lo que Dios dice acerca de la situación que estás viviendo. En vez de eso, especulas. Sacamos a veces conjeturas, observamos las circunstancias en lugar de fijarnos en la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Esta palabra es para mí también, porque yo estoy viviendo otra situación en parte de mi familia, pero yo digo, oh, Señor, esto, y después digo, no, pues Señor, yo tengo que rechazar todos los diagnósticos. Y que eso me enseñó el hermano Cristian, rechazo todos los diagnósticos y declaro la sanidad. La palabra de Dios dice que debemos destruir argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Bendito sea nuestro Dios. Si hay toda clase de pensamientos opuestos en tu mente, siempre y cuando rechaces pronunciar esos pensamientos, van a morir sin poder haber nacido. Así que todo lo que se venga a su mente, sus males, rechácelos para que no nazcan, porque nuestra boca tiene poder. Mire, yo no le digo a cualquiera que Dios te bendiga. Yo cuando digo que Dios te bendiga, sé lo que estoy diciendo. Y Dios bendice a la persona que bendigo, porque la palabra nuestra tiene poder en Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Bueno, reemplacemos los pensamientos negativos con pensamientos no positivos, sino con pensamientos de Dios. Meditemos en la palabra de Dios. Dios lo que dice acerca de la situación que usted está viviendo. Y aquí dice en Efesios 1:17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Entonces nosotros debemos apropiarnos de toda la palabra, debemos ser cimentados en amor y en la palabra de nuestro Señor. Tenemos que revisar también contra quién estamos luchando, ¿ya? A lo mejor el enemigo te lleva a luchar con el razonamiento, fijándote en sus síntomas, te va a derrotar una y otra vez. No debes. Aunque parezca todo imposible, si esto no tiene razón de ser, humanamente esto no es posible, pero para Dios dijimos que todo era posible. Permanece en el ruedo de la fe y ganarás en todas las acciones. Revisa tu campo de batalla en el que estás luchando y no trates de luchar con la razón. Así que
yo te digo, si estás luchando contra los síntomas y procurando razonar, ¿por qué? Detente, entra en el reino de la fe, porque eso, decía el hermano Cristian, te va a dar la victoria. Entra no con el razonamiento humano, sino en la fe, ¿ya? Puede que parezca que estas circunstancias no van a cambiar, nunca. Pero en Mateo 21, 22, Jesús dijo, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Bendito sea Dios, porque Él no es mentiroso, Él es verdadero y Él es un Dios de amor para con todos nosotros. Por lo tanto, cree en Dios y en su palabra y podrás seguir adelante. También es bueno examinar nuestras amistades. Usted debe rodearse de gente de fe, de gente que le habla la palabra de Dios, no de gente que viene con un chisme, que viene con un cuento, que viene con una crítica, porque quiero decirle que sus oídos no son basureros. Usted tiene oídos para escuchar la palabra de Dios, para que se purifique, se santifique, que la sangre de Cristo lo limpie. Así que no escuche críticas, no escuche cosas que no le van a llevar adelante, que no lo van a bendecir. Dígale, está bien, gracias hermano, pero no quiero escuchar. Si lo que tú me vas a decir me va a bendecir a mí o a mi hermano, dime todo lo que quieras. De lo contrario, apártate de mí. Bueno, por eso debemos revisar las compañías y las amistades. Debemos revisar también si estamos obedeciendo a las Escrituras. Eso es muy importante. Mucha gente vive vidas bien mundanas, ignoran los mandamientos de Dios. Cuando tratan de apropiarse de las promesas, fracasan porque Dios no los escucha, porque no están siendo obedientes a su palabra. La Biblia dice, por nada estéis afanosos. Señor, perdóname, ¿ya? Porque yo estudié en las monjitas, ya iba a ser monjita, entonces me persino a veces, ¿ya? Por nada estéis afanosos, porque yo me afano siempre, ese es mi pecado, ¿ya? Sino dice que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Usted pide a Dios, clama a Dios, ora a Él y antes que vea nada, le da las gracias al Señor. De inmediato le da las gracias. Te glorifico, Señor, te exalto, te alabo, te bendigo. Vestidos, dice, de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Debes saber quién eres en Cristo para poder resistir los dardos del enemigo, porque Él todos los días de tu vida va a querer sacarte del camino de la fe. Bueno, Él me ataca donde más me duele, en otros lados, ¿ya? Pero bueno, el Señor lo sabe y no lo voy a pronunciar, ¿ya? Debemos practicar la palabra de Dios. No te hará ningún bien al menos que la obedezcas. Debemos obedecer la palabra del Señor. Cualquiera pues, dice, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La primera casa resistió porque aquel hombre era un hacedor de la palabra. Pero si no es hacedor y no la obedece, no va a resistir. Cuando el Señor te dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, debes obedecer. Y sobre todo entre los hermanos de la fe. Que a veces tenemos distintas opiniones, vemos las cosas de diferente manera, pero no se debe poner el sol sobre ustedes para el otro día. Y bueno, cuando el Señor te dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Y qué debemos hacer? Debemos
obedecer. Santiago 4:7 nos dice, así que sométase a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Asegúrese de que está sometiendo su vida entera al Señor. Y por último, nosotros tenemos que tener siempre una vida de alabanza. ¿Estamos alabando a Dios constantemente o no? Por eso me alegraba con los músicos, con el coro que está hermoso. Hermana Jacqueline, está preciosa. Están todos preciosos ahí porque están alabando al Señor, al Rey de toda la creación, al Rey del universo. Son benditos, son bienaventurados porque ustedes alaban al Señor. Y nosotros también debemos alabarle con gozo, con alegría. ¿Estás mostrando tu fe alabando a Dios antes de ver la respuesta? La palabra de Dios nos dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. No solo cuando Él responde, en los momentos cuando no vemos ninguna respuesta y estamos cayendo en el hoyo profundo de la desesperación, en medio de ese hoyo, alabe al Señor porque Él va a extender su mano y lo va a sacar adelante. Si está pasando por un infierno grande, si está pasando por una noche oscura, como decía San Juan de la Cruz, el Señor lo va a levantar y después va a aparecer la mañana. Así que alabe al Señor en medio de las dificultades de la vida y en medio de las respuestas que Él da a su oración. Comprueba si estás alabando a Dios como si ya tuvieras las respuestas. Si actúas, hablas y alabas a tu Dios como si tuvieras la respuesta, la vas a tener. Déjame recordarte que Jesús mismo alabó a Dios por levantar a Lázaro de la muerte antes que esto sucediera. ¿Ya? Antes que él se pusiera de pie en aquella tumba, él dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Y él todavía estaba enterradito ahí, ¿ya? Todavía estaba muertito. Pero Josué también y los hijos de Israel gritaron triunfalmente antes que los muros cayesen. En Josué 6:5. Anoten nomás porque yo no voy a estar viendo porque no alcanzamos el tiempo. Me avisan cuándo, ¿ya? Abraham alabó a Dios antes de ver siquiera a Isaac. Antes de ver la promesa, lo alabó. La alabanza es el lenguaje de la fe. Abraham fue fuerte en fe, dando gloria a Dios mucho antes de recibir la bendición prometida. Él no vacilaba, él sabía que Dios podía hacer todo lo que había prometido. Estaba tan confiado que seguía alabando a Dios por la promesa hasta que ésta se cumplió. Pero ¿sabe cuándo se cumplió? 25 años después. 25 años. ¿Y usted cuánto lleva pidiendo? ¿3 días? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿2 meses? No sé. Dios tiene propósito. Y a veces de inmediato hace sanidad, a veces de inmediato responde y a veces tarda un tiempo. Si usted tiene problemas económicos, Dios, si usted le cree a su palabra, el Señor se los va a dar así. Y crea como un niño. Eso lo he contado muchas veces. Hace 44 años atrás debíamos 20 millones porque nos habían estafado. Y yo leí esa palabra, pedí y se dará. Y yo dije, perdóname Señor, pero necesitamos plata para que mi esposo no vaya preso. Y yo fui a buscar a Scarlett, mi hija, que ahora tiene como 46, 47 años, no sé, no me acuerdo ya, porque hace muchos años que nació. Y yo iba a buscarla al jardín y yo iba por la calle mirando así, pensando que me iba a encontrar el dinero botado. Mire qué cerebro, o sea, como niña, pues ya. Yo iba mirando y chuteaba las hojas pensando que ahí iba a encontrar un sobre con plata, no sé. Pero el Señor no me dejó agachar. Después de mucho tiempo, Él es muy caballero. Vino una persona a trabajar con mi esposo y cuando terminó el trabajo nos dejó una cartita. Decía, Dios los ama y yo también. Y nos dejó un valevista por los 20 millones de pesos hace 44 años atrás. ¿Cómo Dios no va a ser glorioso, hermano?
Y para Dios lo mismo es 1.000.000 que 1.000 pesos, 2.000 pesos. Y hasta el día de hoy, Dios cubre mis necesidades. Él las cubre por amor. No porque yo sea excelente, buena persona, tenga mucha fe. No, tengo muchos pecados. Pero la sangre de Cristo me cubre y me hace ver hermosa, aunque ya esté viejita y arrugadita. Ya, pero el Señor, hermano, a usted también lo ama. Y alabe a Dios en todo tiempo, en todo momento. Bueno, esperemos su tiempo alabándole. Mientras tanto, por la victoria prometida, porque esa victoria será nuestra. Porque para nuestro obispo decía, la fe es mi victoria. Yo soy su discípula, ustedes son sus discípulos. Por lo tanto, la fe es nuestra victoria sobre el pecado, sobre la tentación, sobre la pobreza, sobre el diablo, y continúa que contra cualquier obstáculo en mi carrera hacia el éxito. La fe, hermano, que Él nos transmitió será nuestra victoria en todas las cosas. La palabra de Dios, recuerde que nunca falla. Esta palabra es tan digna de confianza como Él mismo. La palabra de Dios no es voluble ni incierta. Está establecida, determinada, fija, inmutable. Esta palabra bendita es la que nos sostiene en el día de la angustia. Y en la palabra de Dios dice, clama a mí, yo te responderé cuando usted esté en angustia. Pero dice después, y tú, dice, me honrarás. Clama a mí y yo te responderé. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Honrarlo. Bendito sea Dios. No olvide que la palabra de Dios inspira fe, protege la vida, produce vida y sostiene la vida. Hombres de fe y mujeres de fe, el Señor jamás nos va a fallar. Depositemos nuestra confianza inquebrantable en Él y saldremos victoriosos en todas las ocasiones. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Creer, obedecer y alabar en esta tierra la victoria que Dios ya nos dará. Bendito y glorificado sea el nombre de nuestro Señor. Bueno, hermano, esta palabra que quede arraigada en sus corazones y pónganla por obra. Busquen una promesa. Ya el que está solo, busque compañía aquí. Ya, busque y va a encontrar todo aquí y apropiese. Y reclámele, dígale, Señor, dijeron que tú no eras mentiroso. Señor, no te chantajeo, pero tu palabra dice esto, respóndeme. Bendito sea Dios porque Él lo hará. Quiero hacer una pregunta antes de que oremos todos juntos. Quiero saber si hay alguna persona invitada, nueva, que no haya conocido, bienvenida sea a esta casa del Señor. Si hay más personas, quiero que todos nos coloquemos de pie